Francisco de Vitoria es un dominico del siglo XVI. Nace en el siglo XIV, está a caballo entre el siglo XV y XVI. Y es contemporáneo de Carlos V, de Cisneros. O sea, es una época extraordinaria para España. Es la época del descubrimiento de América, se acaba de descubrir la imprenta. Es un momento espectacular porque es un momento de lanzamiento. Y es donde termina prácticamente la Edad Media y empieza la Edad Moderna. O sea, es un momento extraordinario. Y lo que pasa con Francisco de Vitoria es que es uno de los que hace posible que cambien las mentalidades de la Edad Media a la Edad Moderna. Esto de las mentalidades es muy complejo porque nosotros cada vez que vemos una película de historia o algo por el estilo, lo que nos pasa es que concebimos o enjuiciamos las cosas dependiendo de nuestros valores y nuestra forma de verlas. Pero es un hombre que se adelanta completamente a su tiempo por las tesis que propone, como ahora veremos. En esa época hay unos problemas tremendos. Uno de los problemas más acuciantes que hay es la pelea que existe por el poder. Y el poder entonces en ese momento está entre la Iglesia, que ahora prácticamente en el mundo occidental tiene poco poder, o sea, está la figura del Papa, pero antes era un poder también temporal el que tenía el Papa, y el emperador. Y entonces están constantemente peleándose entre el emperador y el Papa y a ver quién es el que tiene el poder temporal, o sea, el poder político. Y aquí hay de todo. Hay hasta emperadores que son excomulgados. Cuando excomulgan a un emperador en esa época, el problema es gravísimo porque lo que está sucediendo es que le están diciendo, oye, vosotros que sois los súbditos de ese emperador, no tenéis que obedecer al emperador porque ha sido excomulgado por el Papa. Y hay un emperador incluso que cruza los Alpes para ver al Papa y se queda en la puerta del palacio del Papa hasta que le recibe, que se llama la humillación de Canesa, 3 o 4 días esperando a la puerta, muerto de frío, hasta que el Papa le recibe y le disculpa de la excomunión. O sea, para que veáis. Bueno, luego el emperador lo que hace es que encarcela al Papa y bueno, termina como el Rosario de la Aurora el tema. Pero vamos, que hay una pugna constante en este tema. Y sobre esto, sobre este problema, habla el Francisco de Vitoria. Y tiene una tesis, o sea, un escrito, una relectio sobre el tema de cómo es el poder, que se llama la Relectio de Potestate Ecclesiae, donde deja expuesto con claridad, o sea, la potestad que tiene el Papa y el poder que tiene también el emperador. Y le dice al Papa que en absoluto tiene poder político alguno. Esto para nosotros ahora está clarísimo, pero para aquella época, o sea, es que era un bombazo. De hecho, Francisco de Vitoria se la juega muchas veces, porque al decir estas cosas, el emperador, la Inquisición y un montón de gente se le echa encima. Pero fijaos, es tal la autoridad que tiene este hombre que sin tener que buscar ningún tipo de alianza para defenderse, por la autoridad con la que habla, sus palabras le defienden y deja claro que la postura que él está defendiendo es el derecho natural puro, a lo que está llamado el hombre desde su fundamentación más profunda. Es algo verdaderamente increíble. Es como dice en el Evangelio que Jesucristo iba por las mañanas temprano y la gente iba a escucharle al templo porque hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Pues esto le pasaba lo mismo. O sea, la gente va a verle y a escucharle por la autoridad que tiene. Pero, o sea, aquí ya suelta la primera, dice, el Papa no tiene ningún poder político alguno. Y esto va a tener unas repercusiones tremendas. ¿Por qué? Porque cuando los reyes católicos Colón descubre América, en el tiempo de los reyes católicos, le piden al Papa que le dé una bula para poseer esas tierras que se han descubierto. Y el Papa, que es un Papa valenciano, de los Borgia, Alejandro VI, les manda una bula que dice, sí, vosotros sois propietarios de lo que ha descubierto Colón. Y Francisco de Vitoria llega a decir en una relección de estas, en una lección magistral, que el Papa, o sea, que los reyes no son dueños de eso, porque es que el Papa no puede darles la autoridad sobre las tierras descubiertas. O sea, que imaginaos la pugna y el tema y dónde se mete este hombre en defensa de la verdad. Es verdaderamente apasionante, ¿eh? O sea, yo sé que
a estas horas, después de la cena, y en estas situaciones es un poco complicado meterse en estos berenjenales. Pero es verdaderamente apasionante porque desafía todas las estructuras y las mentalidades que existían en aquella época. Otro de los grandes problemas que había en la época era el conciliarismo. O sea, el conciliarismo es ¿quién tiene potestad? ¿El concilio de los obispos, o sea, los obispos todos juntos, o el papa? Y él, o sea, en otra de los releccios que hace, que tiene alrededor de unas 14 o 15 relecciones magistrales, defiende que es la autoridad del papa. Y esta se llama la Relectio de Potestate Pape et Concilii, ¿no? Y habla clarísimamente sobre este tema. Pero esto también es, detrás de esto hay uno de los problemas más graves de esa época, que es el problema de las iglesias nacionales, que lo entenderéis clarísimamente porque es contemporáneo de Francisco de Vitoria en esta época, un rey que se llama Enrique VIII. Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón, quiere tener un vástago, un varón, tiene únicamente una hija y entonces dice que su matrimonio con Catalina de Aragón, que es hija de los reyes católicos, no sirve absolutamente para nada y que entonces, o sea, pide la nulidad al Papa. El Papa consulta a los expertos, consulta a Francisco de Vitoria, que hace otra relección sobre el tema del matrimonio, donde dice que Enrique VIII no tiene derecho a la nulidad con Catalina de Aragón. Enrique VIII se enfada y nace, con muchas muertes y mucha sangre, entre ellas la de Tomás Moro, patrono de Europa y de los políticos, nace la Iglesia anglicana. O sea, Enrique VIII se casa con Ana Bolena, que además era un fenómeno de mujer porque tocaba muy bien la viola y otras cosas, porque tenía 6 dedos en cada mano, o sea, era un monstruo, como dice el derecho penal. O sea, las personas que no son normales se llaman monstruos en el derecho penal, porque esto era un monstruo. Además debía tocar bastante bien. Bueno, pues se casa con Ana Bolena y entonces empieza el anglicanismo, pero este problema es un problema gravísimo que está también en la Iglesia francesa con el galicanismo, porque cogen al Papa de Roma y se lo llevan a Aviñón, y hay un momento en el que hay hasta 3 papas, el Papa Luna español, el Papa de Aviñón y el Papa en Italia, y es un merengue aquello, un merenguetengue impresionante. Y sobre todas estas cosas está desde la academia hablando y escribiendo y consultando y profundizando la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria a la cabeza. O sea, todo esto se lo tiene escrito en esas relecciones. Las relecciones son lecciones magistrales que él daba en las fiestas de la universidad. En las fiestas de la universidad, en lugar de ser fiesta y hacer lo que te pegaba la gana, como hacemos actualmente, toda la universidad se reunía y escuchaba una lección de estas, una relección de estas, que duraba aproximadamente 2 horas, no 20 minutos, y donde se podía explayar la persona y contar lo que quería contar. Otro de los grandes problemas que había en aquella época, yendo a toda velocidad sobre los temas, la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es contemporáneo también, nada más y nada menos, de esta época, Lutero. Joder, es que imaginaos el jaleo que hay en este momento en Europa. Lutero, que es otro de los que desafía al Papa. ¿Por qué desafía Lutero al Papa? No porque le da la gana, sino porque de verdad había una decadencia muy importante en la Iglesia en ese momento. En la Edad Media, en la Baja Edad Media, ojo, los que no sabes de historia, la Alta Edad Media es la primera de todas, los primeros años de la Edad Media, y la Baja Edad Media es la de arriba. Bueno, pues en la Baja Edad Media había una crisis importante. Y entonces hay 2 vías. Una vía es la observancia, que es la que defienden los dominicos y Francisco de Vitoria entre ellos, la observancia para volver a lo que es a su fundador, a Santo Domingo de Guzmán, y a la regla. Y otra es un montón de herejías de los valdenses, de los cátaros, que los habréis estudiado o habréis oído alguna vez de ellos, que todavía existen algunos de esos movimientos de puros dentro de la Iglesia como herejías, de Juan Hus y de otras herejías. Y entre ellos está también Lutero, que proclama que, o sea, bueno, pues que la escisión de la Iglesia alemana, también aprovechando el disgusto que había un poco entre los políticos alemanes, o sea, los príncipes alemanes. Y esta es otra de las cosas de las que habla también nuestro queridísimo Francisco de Vitoria, sobre la unidad de la Iglesia y cómo concibe él la unidad de la Iglesia bajo el Papa. Y él habla precisamente de la necesidad de hacer un concilio
universal. Un concilio universal se refería al universo de lo que había entonces, que eran, o sea, los países que había en ese momento. Y por fin logra que se haga el Concilio de Trento, que es el concilio, con el Concilio Vaticano II, el que más conocemos de todos, uno de los más importantes dentro de la Iglesia. Del Concilio de Trento hemos tenido muchísimas cosas que han llegado hasta nuestra época. Bueno, pues, y el emperador le invita a ir al Concilio de Trento. Él ya se encuentra mayor, no puede ir, pero manda a Melchor Cano y a Domingo de Soto, que son discípulos suyos. Y ellos presentan ahí y hacen con sus exposiciones frente a las herejías de ese momento y a la vía de resolver el problema que había planteado Lutero con la división del luteranismo. Concretamente con un tratado que se llama De Natura et Gratia, que es muy interesante, de Domingo de Soto, y que hasta hoy en día se estudia en teología. Este es el marco eclesiástico. Hay un marco también espiritual, que es el que he comentado de la crisis que había en ese momento. Aquí la preocupación más grande que tiene Francisco de Vitoria, que escribe mucho también sobre este tema, es sobre volver a los orígenes de la vida espiritual. He anotado aquí un párrafo que os lo leo para que entendáis un poco cómo estaba la situación en ese momento. Es unánime la postura de los historiadores al hablar de una decadencia espiritual y moral de Europa en la Baja Edad Media. La curia pontificia de Aviñón, la romana del Renacimiento y la forma de vida de amplios sectores del alto y bajo clero y de algunas órdenes monásticas muestran la influencia del espíritu mundano. Los príncipes de la Iglesia se confunden con los príncipes temporales en sus luchas por el poder, testimoniando al hombre de ese tiempo, en su inmensa mayoría sin educación, una forma de vida distante de los preceptos evangélicos. Y por otra parte, el Cristo que se enseña al pueblo es el Pantocrátor con toda su majestad. El Pantocrátor, los que habéis estudiado un poco de historia del arte, pues es este que solo tiene un plano y que está en las iglesias, sobre todo griegas, y que se representa fundamentalmente en los iconos, que es de una gran belleza, pero que no tiene esa tridimensión, por así decir, ¿no? Que al Pantocrátor con toda su majestad y sus atributos de señor y juez, y se les antoja al hombre del pueblo llano un tanto lejano, y se sienten poca cosa para acercarse a él. Se siente indigno por sus pecados para levantar la mirada a la majestad del Hijo de Dios. O sea, esta es la situación que se encuentra en ese momento la vida espiritual. Y la propuesta de esa intimidad con Jesucristo, o de ese encuentro con Jesucristo que hoy nos propone la Iglesia en los diferentes movimientos, pues eso no existía antes, ¿eh? Y esa participación de los laicos en la vida de la Iglesia y lo que hoy vivimos, por eso hay que cambiar las mentalidades, esto es absolutamente posmoderno, esto es del Concilio Vaticano II de esta época, eso no existía. Entonces se hace difícil el presentar a un Cristo vivo que está en medio de nosotros. El marco político está presidido por la guerra continua. Todo el tiempo en la Edad Media es guerra. Fijaos, España está en guerra con Francia, con los príncipes alemanes. Estamos en el tiempo de Carlos V. Con los reinos de Italia, con los piratas de Barbarroja en el Mediterráneo, contra las ciudades musulmanas del norte de África. Mi familia es de la isla de Menorca y somos de un pueblo que se llama Ciudadela, o sea, que está al otro lado de Mahón. Bueno, pues Ciudadela es una ciudadela contra los piratas de Barbarroja de aquella época, o sea, que esto, o sea, la historia nuestra está tejida por esos asaltos. Contra las ciudades musulmanas del norte de África, guerra contra los portugueses, guerra de conquista en América contra los aztecas y los incas, guerra todavía de reconquista de España, porque la reconquista de España termina en las Alpujarras y la hace Juan de Austria, o sea, en el año ya de la Pera, o sea, ya ha pasado, o sea, cuando la toma de Granada y todo lo demás, o sea, que realmente, o sea, es guerra continua, ¿eh? Y entonces Francisco de Vitoria, es impresionante lo que dice aquí, porque hace una teoría de derecho internacional que sirve todavía hoy de quién puede hacer la guerra y por qué, que es extraordinaria. Si lo leéis, o sea, no os va a dar tiempo a hacerlo hoy aquí, está en mi conferencia, pero si lo leéis es apasionante. O sea, ¿por qué puede una nación intervenir o debe intervenir y cuándo no lo debe hacer? ¿En qué situaciones? Pero es que sirve para
La situación que estamos viviendo ahora en Alepo sirve perfectamente. O sea, si está justificada o no la intervención de Rusia en esa ciudad de Siria, o de los aliados, o lo que hizo Estados Unidos en Irak. Todo esto está clarísimamente expuesto por la doctrina de Vitoria y tiene absoluta vigencia, ¿eh? Además, él propone, o sea, la construcción de la paz y dice que una de las cosas importantísimas, que la guerra única y exclusivamente tiene que ser utilizada para buscar y lograr la paz entre las naciones. Que esto es, yo creo, que lo que todo el mundo tiene en mente y que hoy en día no logramos hacer. En el marco ideológico, que también es otro de los temas, hemos tratado el marco eclesiástico, el marco espiritual, el marco político, el marco ideológico, el pensamiento de Francisco de Vitoria, o sea, ¿dónde hunde sus raíces? Fundamentalmente en el grande de los dominicos, que es Santo Tomás. Él es posterior a Santo Tomás y él del que verdaderamente toma pie, aunque difieren muchas cosas en Santo Tomás, porque Santo Tomás no vive muchas de las realidades que se hacen presentes en tiempo de Francisco de Vitoria, pero sus raíces están en Santo Tomás. También de algunos nominalistas, porque él estudia en París. Él es tan aventajado que lo mandan a París a estudiar. Y está en la Sorbona, ya existía la Sorbona en ese momento, estudiando allí, y conoce a los nominalistas y alguno de ellos le influye. Los nominalistas son tremendamente prácticos, entonces de ellos toma esa forma de resolver los temas, no desde el punto de vista solo teórico, sino bajando tierra a tierra. Y es un gran humanista. Es un gran humanista. Y son las tres corrientes que hay en ese momento. Las corrientes que hay es el tomismo, es el nominalismo y es el humanismo. Y él trae a Santo Tomás a España, a la Universidad Española, porque antes estudiaban y se trataban en teología las tesis de Pedro Lombardo, y él cambia las sentencias de Pedro Lombardo por la teología de Santo Tomás, que es un salto, para los que no sabéis teología, no tenéis ni idea, pero es un salto copernicano, o sea, es darle la vuelta a todo, porque es estudiar la teología desde otro punto de vista y desde otra concepción. O sea, aquí es que, estamos asistiendo a una especie de circo impresionante donde suceden miles de cosas y donde no puedes atender prácticamente a casi nada, ¿no? Pero de verdad que es una época espectacular. Su antropología es tomista. Y lo más importante de Francisco de Vitoria es un optimismo sobre la persona humana. Tiene una antropología bellísima, porque es una confianza total en la persona humana y en su naturaleza. Y distingue con Santo Tomás la parte de lo que es la naturaleza humana de lo que es la parte sobrenatural. De una manera finísima y extraordinaria. Casi con la sutileza de Duns Scoto. Después otro de los... y es un humanista espectacular. Esto no dejo de leerlo porque los que le conocen, fijaos lo que dicen, Rector, ¿cómo vamos? Ya está agotado el tiempo. Vale, pues nada, entonces vamos mucho más rápido, porque si no, lo importante no lo puedo decir. Una cosa esencial que tenéis que conocer es que no solo es un gran teólogo, sino que también es un gran jurista, y es una de las cosas que realmente es muy difícil compatibilizar. Y donde se mete con el derecho fundamentalmente es en la defensa de los indios. Su aportación más grande, y por lo que se le conoce más, es precisamente por el tema de la defensa de los indios a través de sus releccios y de sus escritos, hasta el punto de llegar a decir, en definitiva, no queda sino esta conclusión cierta, que antes de la llegada de los españoles, ellos eran verdaderos señores, tanto en el ámbito público como en el privado. Y decía, por tanto, el emperador no es señor del orbe, ni tampoco lo es el papa. Afirmaciones estas verdaderamente importantes. Dejo de leer algunas cosas que anoté para leeros, porque si no os dijese que son de Vitoria del siglo XVI no lo creeríais, porque parecen afirmaciones absolutamente modernas sobre la libertad y la igualdad de los indios en relación al resto de las personas. Pero yo lo que sí os pido es que tengáis una conciencia lo suficientemente amplia como para ir a los temas en profundidad. Porque cuando se habla del descubrimiento de América, ahora hay muchas corrientes que dicen, no, pero es que lo que hicieron los españoles fue tremendo, fue un desastre, y todo es una pena y una vergüenza y tenemos que pedir perdón.
Es una soberana estupidez decir eso. Para empezar, porque los propios que discuten la forma de hacer las cosas son los propios españoles a través de la academia. Y también por otra razón, porque nosotros no discutimos que los romanos nos conquistaran a nosotros, ni nos hemos quejado nunca de que viniesen o sea, son cosas que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Son con una concepción absolutamente moderna. Bien, por último, porque ya el rector me está mirando mal, no quiero dejar de decir dos palabras sobre la persona. O sea, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista intelectual, es un fuera serie hasta el punto de que no solo es de lo mejor que hay, sino que además tiene una humildad y una sencillez tremendas. Y aparte tiene una solicitud por la gente increíbles. Vosotros seguro que alguna vez habéis sido tratados por algún profesor de esta manera y lo recordáis como un hito en vuestras vidas. Dice una de las personas de la universidad: me recibió con tanta humanidad que no es posible hacerlo en mayor grado. Sencillez, llaneza, gran humanidad, acercamiento a todos y singular prudencia. Humilde y respetuoso, un auténtico académico. Melchor Cano dice: algunos de los discípulos podrían saber más que él. Melchor Cano es un discípulo suyo, pero 10 juntos no enseñan lo que él. Hablando de su capacidad pedagógica. Y un pasaje que ilustra, y que es lo último que diré sobre su persona, su vida, y esto no lo he escuchado jamás de ningún profesor en ningún sitio, y es que él tenía un problema de gota, que prácticamente le tenía impedido y no se podía mover, y estaba ahí en el convento con gota sin poder salir y cruzar. Los que habéis visto a Salamanca, hay que ir caminando un trecho hasta la universidad. Bueno, pues no podía salir por la gota que no le impedía caminar y demás. Bueno, pues los alumnos, que eran como los de ahora, que les encantaba la farra y les encantaba divertirse, y cuando no hay clase dices, joder, qué suerte hemos tenido, Los alumnos iban y le llevaban en andas hasta la clase para poder tener la clase. Esto es histórico. Y esto no existe de ningún otro. O sea, es espectacular. O sea, porque vamos, si te falta un profesor, no haces eso. Y su obra más importante de todas es realmente su escuela. Yo aquí he traído unos libros que o sea, os tengo que mostrar. Esta es su mejor biografía, que es de un compañero suyo, dominico, que es Ramón Hernández. Esto es Luciano Pereña, que fue mi director de tesis y ha sido el que más ha sabido sobre él y que ha escrito un corpus gigantesco que tenemos aquí en la universidad en un foro de investigación. Esta es mi tesis doctoral y esta es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca dura hasta nuestra época y ha tenido repercusiones en todos los ámbitos, sociales, económicos, políticos, del derecho, de la teología. Es un fuera serie. Yo no entiendo por qué no se le ha dado una relevancia mayor en los estudios de derecho y de teología, porque realmente su influencia llega a todas las universidades y a todos los ámbitos conocidos. Y por último, y cierro ya ahora sí, de verdad, diciéndoos esto a vosotros. Y ahora, por favor, aunque no os haya interesado, porque a muchos de vosotros la historia no os interesa, escuchad con atención. Vitoria, como persona y como intelectual, es una invitación, un reto, un compromiso lanzado a cada uno de vosotros para que seáis buscadores de la verdad e impulsores del cambio. El subdesarrollo, la inmigración. Yo di ahora a una conferencia a unos investigadores sobre cómo pensaría Vitoria la inmigración ahora, cómo lo haría actualmente él. Y tantos otros problemas del mundo actual no pueden dejarnos indiferentes. Un hombre como Vitoria y ahora un estudiante de esta universidad como vosotros hace suyas todas estas situaciones y lucha con actitud solidaria para romper las inercias y conquistar una humanidad más justa para la mayor cantidad de personas posibles. Para eso sois estudiantes. Potenciad vuestros talentos, sacad lo mejor de vosotros mismos, desde las cátedras, desde los despachos, desde las empresas que dirigiréis, y ya desde ahora, levantad la mirada de vuestros pequeños problemillas y haced vuestros los problemas de la humanidad. Hacedlos vuestros. Es la manera de vivir en plenitud, de ser para el otro, existir para el otro
Esta es la clave de la plenitud. Que la obra de Francisco de Vitoria y su vida sean jueces de vuestra historia personal, he dicho.